Hablar del cine del género del slasher, actualmente puede ser un género bastante inconsistente. Un día puede sacar una película memorablemente buena, y al otro día sacar una cinta mediocre y una muy aburrida que a nadie le terminó por gustar. Un día pueden sacar una cinta espectacular, y al otro día sacar una de las peores películas que este género puede ofrecer en la actualidad. Y si hablamos sobre clásicos de este género, ¿qué tal ha envejecido La Masacre de Texas del año 1974? Pues en esta ocasión quisiera compartirles mi punto de vista hacia esta película, la cual siento que tiene cosas que no han envejecido muy bien que digamos. Mi visión sobre esta película, la primera vez fue de una manera regular, debido a que al inicio me parecía una cinta bastante aburrida, y de mis menos favoritas del género a comparación de otras sagas, pero al menos entretenía un poco al final de la misma. Y ahora en abril del año 2025, cuando termine de ver la película de Tron del año 1982. No sabía qué ver, recordé la película de la masacre de Texas que estaba disponible en Amazon Prime y decidí verla para recordar ese momento en que la vi por primera vez. Y cuando la vi varias virtudes y a la vez defectos que no le había visto en su momento. Así que prepárense, porque esta es mi opinión sobre la masacre de Texas del año 1974. Pero antes de comenzar, me gustaría contarles un poco de la historia para que entremos en contexto de lo que trata esta película. Un grupo de adolescentes viajan por las carreteras de Texas hacia el cementerio después de escuchar por la radio que la tumba de su abuelo había sido profanada. Después de comprobar que la tumba está intacta, se detienen en una gasolinera, pero el propietario les dice que no hay combustible, por lo que los jóvenes deciden continuar hacia la antigua casa de los Hardesty. En el camino, recogen a un autoestopista, quien les habla sobre su familia que trabaja en el antiguo matadero. Después de tomarle una foto a Franklin, este les pide dinero, pero los jóvenes se niegan a pagar. Tras esto, el sujeto quema la foto y corta a Franklin en el brazo con una navaja. El grupo lo expulsa de la furgoneta, pero el sujeto deja una mancha de sangre en el costado del vehículo. Al llegar a la granja de los Hardesty, los jóvenes comienzan a examinar el lugar. Mientras Kirk y Pam buscan un lugar para nadar, oyen un generador de energía en una casa cercana. Cuando Kirk entra a la casa para pedir combustible, y en ese momento son atacados uno por un hombre carnicero robusto llamado Leatherface, que los atormentará por el resto de la película. Bueno, una vez contada la historia de la película, empezaremos con lo bueno de la película. Con las cosas buenas podemos empezar con la trama, la cual, si cuenta de manera sólida de los que nos quieren mostrar, aparte que aunque no sea una trama original, y que haya sido superadas por otras películas del mismo género como Halloween del director John Carpenter, aún así se las arregla para darnos una historia funcional junto con una buena dosis de suspenso que sabe manejar bien. Los personajes adolescentes de la película son bastante funcionales también, tal vez no sean la gran cosa y la mayoría no son tan memorables, pero logran funcionar en la trama, tienen sus respectivas personalidades y tenemos escenas de sus muerte en las cuales puedes sentir repulsión y impacto por lo perturbadoras que llegan a ser, y la manera en el que como los actores manejan sus emociones sin ser actuados me parece un trabajo muy impresionante. Aparte de los personajes que podríamos llamar como los principales que son Sally y Franklin, tenemos a Harry, un joven estadounidense que se mantiene como el protector del grupo, Pam como una creyente, ya que habla de astrología y conexiones sobre el destino, y por último Kirk que se mantiene con el estereotipo clásico de personaje fuerte y el bello del grupo. Como verán, los personajes aunque no sean los más originales y sigan el formato clásico de personajes clásicos de películas de slasher, tienen cierta personalidad y aunque dentro de la película se toma su tiempo en presentar a los personajes, la película los construye de manera sólida, no como otras películas de terror como In a Violent Nature, que hay todos incluyendo a los protagonistas son un montón de idiotas que no pueden hacer algo útil en ningún momento. Otro punto bueno son claramente sus escenas, aquí las escenas de esta película están decentemente filmadas, ya que logra provocar ciertas sensaciones de terror psicológico para así lograr una atmósfera única y que no se sienta tan fantasiosa como las películas de Viernes 13, otro punto bueno sería la ambientación que si bien a estas alturas ya no sorprende mucho que digamos, aún lo compensa en transportarnos al estado de Texas de manera sobresaliente, a diferencia de In a Violent Nature que es compartida por un solo escenario que es el bosque en toda la película, la ambientación que presenta la película se ve bastante bien y incluso para una película de tan bajo presupuesto como esta.
Bajamos con los actos, la película tiene 3 actos que funcionan y son acordes con lo que va la historia, pero lamentablemente no todo es bueno en este apartado, ya que en el tercer acto hay un problema que más adelante hablaré, aunque sigue siendo un buen acto final para la película y aún con la mítica escena de la cena el cual logra manejar muy bien las emociones de la actriz cuando es atacada psicológicamente por la familia Sawyer. La banda sonora, para mí es uno de los mejores soundtracks que he escuchado en película de terror alguna, ya que sabe dónde sonar cuando tenemos una escena de asesinato o en alguna escena de persecución y incluso tenemos sonidos de tambores que logra dar una sensación de suspenso muy bien lograda. El penúltimo punto bueno sería la protagonista Sally. Sally como protagonista funciona bastante, y aunque siga el formato clásico de personaje ruda, básicamente se desarrolla bien con el transcurso de la película, al ser una chica que termina siendo la última sobreviviente de la masacre y valerse por sí misma para poder sobrevivir, y para finalizar con los puntos buenos tenemos las escenas de muerte, las cuales están muy bien, y a pesar que no haya tanta sangre debido al presupuesto, se debe reconocer que tiene muertes muy perturbadoras y son los sonidos cuando los protagonistas mueren de una forma fuerte, eso está muy bien hechas. Ahora vayamos con los puntos negativos de la película porque no todo en esta película es positivo. Bueno, las cosas malas que le encuentro a esta película son que si bien, los personajes son funcionales, la mayoría de ellos no tienen mucho desarrollo ya que son los típicos jóvenes que se meten en problemas cuando llega el asesino para darles fin a sus vidas. Otra cosa negativa de la película vendrían siendo los efectos especiales ya que no son para nada buenos, hay algunos momentos que cuando llegan las muertes se nota mucho que son unos muñecos falsos y esto puede chocar o sacar de contexto una vez lo ves en la película. Siguiendo con las cosas negativas vendrían siendo algunas conveniencias y diálogos un poco acartonados en el guión, como puede ser el por ejemplo porque en la casa abandonada tiene el asesino cerca de su casa de algún familiar suyo. Yo sé que para algunos no es algo tan importante, pero se me hace muy raro que no les pusiera alguna trampa o algo, por lo que lo deja como algo confuso dentro de la película. Otra cosa mala vendría siendo también el montaje de la película, y sí, ya sé que la película es de principios de los años 70, pero eso no significa que no hayan envejecido bien, la fotografía a veces hay tomas en las que se ven bastantes feos, lo cual se cortan de una forma muy lenta que hace que los movimientos de los personajes cuando están en sus muertes, provoca que las tomas se puedan notar mucho de los toscas que son. Otro punto negativo de la película vendría siendo también el abuelo de la familia Sawyer, aparte de ser un personaje que sale poco en la peli, y sobre todo el maquillaje de él mismo, lo cual es lo peor de la película ya que se nota muy cutre para ser maquillaje para una película de bajo presupuesto. Además hay momentos donde en que sentí que el abuelo parece más un muñeco que una persona actuando, la cual deja muy confundido al espectador cuando una vez lo ves. El penúltimo punto negativo de la película, ese vendría siendo también el ritmo de los primeros 2 actos de la película, ya que se siente pesado en ocasiones, lo que puede molestar a algunos a la hora de ver la película, aunque bueno, para mí no lo fue tanto un problema ya que estoy acostumbrado a ver películas de larga duración, pero bueno. Y el último punto malo de la película sería el final de la misma. Siento que quedó muy abrupto cuando veníamos de un tercer acto muy bien construido y cuando Sally se escapa de la interfase termina siendo el típico cliché donde el protagonista escapa del asesino. Ojo, no es algo malo, solo se queda como algo pero sí debo reconocer que este final fue impactante para la película en su momento, pero sí es cierto que este final termina siendo menos satisfactorio hoy en día y puede chocar a algunos que quieran ver más de la trama. Y bueno, ahora que ya termine de decir los puntos buenos y malos, ahora pasemos por la conclusión y mi calificación final para esta película. En conclusión, podemos decir que La Masacre de Texas del año 1974, es una buena y a la vez decente película de terror, si bien claro no la considero como una película perfecta, y tiene algunas fallas en cuanto a su fotografía, efectos prácticos y demás, es una peli de terror que debo reconocer que es una película que logró tener su propio mérito como un referente para el cine del género del slasher y que nos dio a uno de los asesinos más memorables de este género. Mi calificación final para La Masacre de Texas del año 1974, es un 8 de 10, una buena opción para los que quieran ver una película de terror clásico.